Dios nos capacitó para ser ministros del nuevo pacto. El tema de esta semana es Dios me capacitó. 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, buenas noches. Que la gracia del Señor Jesús nos siga cobijando día tras día, ya que estamos en este proceso de transformación. Dios me capacitó. En esta oportunidad veremos que Dios nos escogió y cuenta con nosotros para convertirnos en ministros competentes de un nuevo pacto. Al permitir que el Señor trabaje en nosotros, seremos perfeccionados para cumplir nuestro ministerio. Por eso debemos tener bien claro que el Señor nos ha dado armas. En 1 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, aquí el apóstol Pablo utiliza la figura de una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar donde se domina, donde alguien domina una ciudad o domina un territorio. En esa fortaleza hay castillos, hay torres inexpugnables. Seguimos leyendo en 1 Corintios 10:5. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, estos argumentos y esta altivez son parte de las fortalezas que existen. Una fortaleza tiene castillos, tiene torres altas. Entonces miremos, hermanos, el enemigo de Dios toma la mente de las personas y forma allí una fortaleza, forma allí un castillo y forma allí una torre bien elevada. Ese castillo son argumentos, pensamientos, hablares negativos. La altivez es la torre que se levanta, una torre altiva. Entonces, hermanos, las armas que el Señor nos ha dado es para derribar estos castillos, es para derribar estas torres. La torre es la altivez, el orgullo, la altanería. Los castillos son los argumentos, hablares negativos. ¿Qué debemos hacer con eso? Dice, llevarlo cautivo al todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribamos las torres de altivez, derribamos los castillos que son los argumentos y todo lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Un ministro del nuevo pacto sabe que es un guerrero, sabe que ha tratado bien con su conciencia, tiene un buen carácter, no tiene fortalezas en su mente, su lengua ha sido tratada, sabe que tiene armas poderosas. Hermanos, qué maravilla. Entonces, si estamos en las manos del Señor y estamos siendo entrenados, podemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hermanos, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús y de Moisés, que fueron ministros fieles en la casa de Dios. Ellos fueron perfeccionados. El Señor Jesús en Hebreos 5:7 dice que en los días de su carne, con muchos ruegos, súplicas, ayunos
y desvelos, muchas lágrimas. Por todo esto fue perfeccionado y aprendió la obediencia. Qué maravilloso, hermanos. El Señor fue tratado. Moisés fue tratado. Cuando el Señor empezó su ministerio, buscó a 12 personas, los capacitó, los perfeccionó. Y en cada día ellos iban aprendiendo lecciones de vida, pero sirviendo, actuando, caminando con el Señor. También Dios perfeccionó a Pablo. A través de muchas tribulaciones, fue apresado, azotado, golpeado con varas, pasó hambre y sed, pasó desnudez y frío, peligro entre hermanos, naufragios. Un día y una noche estuvo en alta mar náufrago. Y a pesar de todo, a pesar de todas estas circunstancias y de todos estos sufrimientos, ¿cuál era su mayor preocupación? Las iglesias de toda la región donde él estaba. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11, del 23 al 28. Y lo podemos decir que son las credenciales de un ministro del nuevo pacto. A través de muchos sufrimientos, el Señor va a forjar un carácter de un guerrero de Dios, de un ministro confiable. Debemos reconocer que cada hermano es un ministro de Dios y está bajo un régimen de entrenamiento, de perfeccionamiento. Dios desea glorificarnos, introducirnos en la comunión de la Trinidad Divina. Hermanos, esto es muy elevado y a veces es difícil entender y experimentar que Dios habita dentro del hombre, que nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Se requiere una gran revelación. Se requiere una acción profunda dentro de nosotros para entender, comprender, experimentar esta gran verdad. Dios, el gran Dios todopoderoso, mezclado con el hombre caído pecador. Eso es el milagro más grande. Dios mezclado. Necesitamos entender, santos queridos, que este ministerio del cual participamos es único. No hay 2, ni 3, ni 4, no. Es único, es singular. Hay un solo ministerio. 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Doy gracias al que me fortaleció. 1 Timoteo 1:12. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel en el ministerio. Me tuvo por fiel. Mira, hermanos, el Señor nos fortalece, nos enseña, nos muestra y luego nos pone en el ministerio, en el único ministerio que es la edificación del cuerpo de Cristo, porque me tuvo por fiel. Dijo el apóstol Pablo, me tuvo por fiel. Hermanos, también el Señor nos ha tenido por fieles a nosotros. Nos introdujo dentro del ministerio. 2 Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Hermanos, para que nuestro ministerio no sea criticado, no sea tenido por menos. Los ministros del Espíritu deben tener un buen testimonio delante del Señor para que este ministerio no sea vituperado, para que seamos creíbles, la gente entienda, la gente crea. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios,
nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aleluya. Esta es nuestra gloria, hermanos. El testimonio de la conciencia y el testimonio del Espíritu van juntos. Mi conciencia me da testimonio. Hermanos, esto no es jactancia, es ser íntegro. Vivir sin máscaras, andar con buena conciencia, con una conducta sana, con un buen carácter. Entonces, hermanos míos, el testimonio de mi conciencia y el testimonio del Espíritu se juntan, y así en mi vivir es fidedigno. Así Dios me halla fiel y me puede poner en su ministerio. Señor Jesús, esto es maravilloso, hermanos. Una buena conciencia, un buen testimonio del Espíritu nos va a clasificar dentro de esa forma que Dios necesita, que Dios exige, ministros fieles de buen testimonio. Aleluya. Encontramos a Pedro que lideraba este ministerio en el libro de Hechos. Y aquí en el capítulo 1, verso 17, encontramos que Judas era participante de este ministerio. Era contado con los 12. Era confiable, pero falló. Fue el traidor que entregó al Señor. Entonces Pedro vio la necesidad que había que reemplazar a Judas. Versículo 23 dice, y señalaron a 2 hermanos, a José llamado Barsabás, que es el mismo Bernabé, y a Matías. Eligieron a Matías y fue contado con los 12. Este ministerio es el apostolado que Dios quiere llevar a cabo para la edificación de la iglesia. Señor Jesús, este apostolado requiere de personas de buenos sentimientos, de buen corazón. Por eso en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, es necesario que el Señor levante esta calidad de personas, esta cantidad de personas. En Lucas capítulo 10, versículo 2 dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Dice que roguemos, que pidamos al dueño de la mies obreros. Por eso, hermanos, en este mensaje, Dios necesita obreros, obreros de buen corazón, y los llama ministros de un nuevo pacto. Hermanos, el ministerio solo tiene sentido cuando existe un pueblo para conducir. Hermanos, el ministerio se hace real cuando la iglesia se hace real, cuando la iglesia se hace presente. Ya hay un ejército, ya hay un grupo de obreros, guerreros que pelean las batallas del Señor. Si no hay iglesia, no hay ministerio y mucho menos ministros. Miremos, hermanos, Dios tiene ya la iglesia. Entonces, se hace necesario que hayan ministros, que hayan profetas, que hayan pastores, que hayan evangelistas, que hayan apóstoles, que hayan maestros para que hagan la obra de perfeccionamiento. ¡Qué maravilloso, hermanos! Dios quiere llevarnos hacia Él para que seamos como Él, para que seamos perfectos como Él. Miremos, hermanos, en la época de Adán, de Abel, Enoc,
Noé, incluso con Abraham, no hay mención alguna de un líder o de un ministerio. No existía el ministerio. Pero ya cuando Jacob fue a Egipto y estuvieron allí por más de 400 años, entonces se formó un pueblo. Este pueblo era inmenso, era grande, que llegó a ser más que los egipcios. Entonces los egipcios tomaron este pueblo y lo esclavizaron, lo oprimieron, y el pueblo se vio cautivo y empezaron a clamar. Dios los miró, Dios se acordó de ellos. Allá en Éxodo 2, se acordó de ellos y les formó un líder, un salvador llamado Moisés. ¿Cuánto se demoró Dios para preparar a Moisés? 80 años. Dios necesitaba capacitar a una persona, es decir, formar un ministro para liberar al pueblo. Dios no tuvo prisa. Se tomó todo el tiempo para producir a Moisés, porque Dios valora a la persona. Dios quiere hacer personas adecuadas. Entonces, teniendo ya a Moisés y habiendo ya un pueblo, hacía falta el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Hermanos, es una comisión, una incumbencia, una misión que un grupo de personas recibe de Dios para conducir a su pueblo desde un punto de partida a un punto de destino. El ministerio solo tiene sentido cuando hay un pueblo para conducir. Bueno, hermanos, ya había un pueblo, ya había un ministro, Moisés. Ya había una necesidad de sacarlos de Egipto, llevarlos por el desierto a la tierra prometida. Hermanos, Dios quiere trabajar en mí y en ti para hacernos ministros y así poder conducir a su pueblo al reino. Esto encierra mucho sufrimiento y trato, pero eso se llama perfección. Perfeccionamiento. Dios está trabajando en nosotros, hermanos, para hacernos ministros de un nuevo pacto. No es un trabajo fácil producir estos ministros. Miremos, hermanos, no existe un curso intensivo de formación de ministros. Tampoco existe una bebida, una comida o algo especial para formar ministros, como las abejas, que cogen una abeja y empiezan a alimentarla con jalea real y la vuelven reina, la vuelven su líder. No hay una jalea real para producir ministros. No hay un formato, no hay un curso intensivo. Tampoco, hermanos, tenemos 80 años o 120 años para que Dios produzca estos ministros. No, hermanos, la necesidad es ya, que el Señor traiga estos ministros, los perfeccione, los alimente y los nutre de tal manera para poder cumplir esta tarea, llevar la iglesia en esta carrera por este desierto llamado mundo hasta la meta. ¿Cómo llegamos a ser personas adecuadas en poco tiempo? Tenemos el Dios triuno. Tenemos el Espíritu intensificado 7 veces. Tenemos el operar de la cruz. Tenemos una visión cautivadora que nos lleva a consagrarnos. Por eso cada día, hermanos, debemos presentarnos. Dios del cielo, aquí estoy. Padre, tú me escogiste. El Señor Jesús me redimió. El Espíritu Santo me selló. Ahora quiero que te intensifiques dentro de mí a través del operar de la cruz y me lleve cada día a ser consagrado. El ministro necesita aprender a administrar
y a conducir al pueblo de Dios según la orientación del Señor. Moisés juzgaba al pueblo y era algo terrible. Él solo formaban largas filas todo el día hasta largas horas de la noche. Entonces Jetro pasó por allí en el desierto, que era el suegro de Moisés, vio esta situación y le dijo: no está bien lo que haces. Tú solito con todo este pueblo van a perecer. Escuche mi consejo. Y si Dios lo aprueba, vas a ver que va a haber buenos resultados. ¿Qué tal si leemos Éxodo capítulo 18, versículo 13? Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y estuvo el pueblo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Capítulo 18, verso 21 de Éxodo. Dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Hermanos, aquí vemos una calificación muy alta. Varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Señor Jesús, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos caído en el error de Moisés? Lo queremos hacer todo, que todo esté bajo nuestros hombros. Y decimos: si yo no lo hago, no queda bien hecho. Dios me puso aquí. Todo esto es mío. Aquí yo mando. Y no quiero a ninguno husmeando por allí. Respeten la unción. Hermanos, atrevidos. Somos atrevidos. Somos orgullosos y altaneros. Pero el Señor nos dice que debemos humillarnos delante del Señor y ser varones de virtud, varones de Dios, varones de verdad, no de mantequilla que por cualquier cosita se derriten. Entonces, hermanos, Dios va a levantar en la iglesia el modelo de Jetro, hombres especiales que Dios mismo va a preparar, que ya está preparando, y los va a poner a gobernar sobre millares, sobre centenas, sobre 50 y sobre 10. Son hermanos súper mega especiales que Dios preparó y los va a juntar con Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En esta semana Dios nos muestra dos grupos esenciales de varios que el Señor nos ha mostrado. Clamémosle al Señor por estos dos grupos: la visión, el modelo de Jetro, y Efesios 4:11 y 12. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que se presenten como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por esta palabra que nos muestra en esta semana. Ya Dios me capacitó, que podamos cada uno entender esta verdad, que Dios está trabajando en mí, capacitándome. Usted diga: Señor Jesús, capacítame para este ministerio, porque necesito que la iglesia sea edificada. Necesitamos que la iglesia se muestre tal como es, pura, diáfana, hermosa, tal como Dios la ve. Así también la quiero ver yo. Señor Jesús, gracias por estos que estás preparando, ministros del nuevo pacto. Señor Jesús. Amén.